Mi hijo vació todos mis ahorros mientras dormía y me llamó un estorbo lisiado. Soy Jim Sullivan, y he estado en silla de ruedas desde Irak. Lo que Danny no sabía cuando tomó ese dinero para su lujosa luna de miel es que su vergonzoso padre discapacitado fue quien enseñó a la mitad de los directores ejecutivos de Austin, incluido su propio jefe. Y estaba a punto de recordarle a todos quien les había enseñado todo lo que sabían. Verás, cuando tu hijo desagradecido piensa que solo estás viviendo de los cheques por discapacidad, no imagina que en realidad ganas $350.000 al año como contratista clasificado del Pentágono. Cuando se burla de tu silla de ruedas frente a sus amigos Tech Bros, no tiene idea de que fuiste tú quien enseñó guerra cibernética a buena parte de la comunidad de inteligencia. No llamé a la policía. No grité. Solo hice una llamada. Si estás viendo esto, suscríbete, dale like al vídeo y cuéntame desde dónde lo haces, porque esta historia empieza 3 días antes de que el mundo de Danny se derrumbara por completo. Déjame pintarte una imagen de cómo mi propio hijo me veía. 2 meses atrás, la familia de Ashley vino a Austin para la cena de compromiso. Patricia Morrison, la madre de Ashley, es dueña de 3 firmas inmobiliarias en Dallas. Entró a nuestra casa con un Rolex de $20.000 en la muñeca y, sin siquiera quitarse el abrigo, empezó a catalogar todo lo que, según ella, estaba mal en mi vida. Danny, cariño, dijo sin siquiera mirarme, ¿cuánto tiempo lleva tu padre recibiendo el subsidio por discapacidad? Desde 2009, respondió Danny, de pie detrás de mi silla de ruedas, como si yo no existiera. Una explosión en Irak le voló las piernas. Patricia asintió con esa falsa compasión que la gente rica domina tan bien. Bueno, al menos el gobierno cuida de nuestros veteranos. Algo es algo, supongo. Ashley le apretó la mano a Danny. Mamá, no hace falta que... No, está bien, la interrumpió él. Papá recibe sus cheques cada mes. No es mucho, pero se las arregla. No es mucho. $3.200 al mes por discapacidad. Y lo dijo como si fuera caridad. Pero eso ni siquiera fue lo peor. 3 semanas después, fuimos al Salt Traders, en el centro, para celebrar el cumpleaños de Ashley. Danny había reservado el salón privado e invitado a 12 de sus compañeros de TechFlow Dynamics. Hablamos de los tipos que forman la élite tecnológica de Austin, ganan más de $200.000 al año, conducen Teslas y solo hablan de sus opciones de acciones. Yo contaba una anécdota de cuando era profesor de matemáticas, antes de mi despliegue. Les explicaba cómo ayudaba a los alumnos que creían no ser lo suficientemente inteligentes para las clases avanzadas. El rostro de Danny se puso rojo. Papá, a nadie le interesa oír tus historias de cuando dabas clases, dijo en voz alta, lo bastante para que todos lo oyeran. Eso fue hace mucho. En realidad, me parece interesante, intervino Brad Morrison, uno de los compañeros de Danny. ¿Cuánto tiempo enseñaste? 16 años, respondí. El mejor trabajo que tuve en mi vida. Danny soltó una risa amarga. ¿El mejor trabajo? Papá, ganabas $40.000 al año enseñando a chicos que ni querían aprender. Yo gano eso en 3 meses. La mesa se quedó en silencio. Ashley bajó la mirada. Patricia sonrió con esa sonrisa cruel que ya dominaba a la perfección. Danny tiene razón, añadió ella. Enseñar es noble, Jim, pero no es exactamente una carrera para gente ambiciosa. Menos mal que Danny eligió una profesión de verdad. ¿Una profesión de verdad? Había pasado 16 años formando mentes jóvenes y luego 7 sirviendo a mi país, perdiendo las piernas por una libertad que esa gente daba por sentada. Pero, claro, como no ganaba 6 cifras en tecnología, no era ambicioso. Danny asintió. Papá, te quiero, pero seamos sinceros. Vives de la ayuda del gobierno. Ya no es que estés aportando mucho. ¿Aportando mucho? Miré alrededor de esa mesa. Esos jóvenes con camisas caras y teléfonos que costaban más que el alquiler de la mayoría de las personas. Ninguno había servido. Ninguno había puesto su vida en riesgo por algo más grande que las ganancias trimestrales. Tienes razón, hijo,
dije en voz baja. Ya no aporto mucho. Pero lo que Danny no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era la verdad. Cada mañana, a las 6 en punto, ruedo mi silla hasta la oficina de casa y entro en sistemas que ellos ni imaginan que existen. Paso 8 horas al día cazando terroristas cibernéticos, rastreando flujos de dinero que financian el crimen internacional y protegiendo la infraestructura que mantiene a este país en pie. El Pentágono me paga $350.000 al año por mi cerebro, no por mis piernas. Pero nunca se lo conté a Danny. Clasificado significa clasificado, incluso para la familia. Él cree que soy solo su padre discapacitado, cobrando cheques y lamentándome. Esa noche en Salt Traders, viendo a mi hijo cambiar mi dignidad por estatus social, comprendí algo importante. Era hora de que Danny descubriera quién era realmente su padre. Después de aquella cena, volví a casa y revisé mis finanzas. De verdad las revisé. Los $81.000 que Danny acabaría robando no eran solo mis ahorros, eran todo lo que quedaba de mi vida anterior. 16 años de docencia, cada dólar que había conseguido ahorrar con un salario de profesor. El dinero de la venta de mi casa cuando volví herido. Y el seguro de vida de mi compañero de batalla, Marcus, que no regresó con nosotros. Déjame desglosarte lo que ese dinero significaba para mí. $23.000 eran mi fondo médico de emergencia. Cuando vives en una silla de ruedas, nunca sabes cuándo vas a necesitar modificaciones, equipo nuevo o procedimientos imprevistos. El Departamento de Asuntos de Veteranos cubre la mayoría de las cosas, pero no todas. Ese dinero era mi red de seguridad. $35.000 estaban destinados a la boda de Ashley y Danny. A pesar de todo, quería contribuir de manera significativa a su futuro. Planeaba sorprenderlos con un cheque para la entrada de su primera casa. Los 23.000 restantes eran mi fondo de libertad. Dinero que había ahorrado para viajar, recorrer el país por el que había luchado, visitar a las familias de los soldados con los que serví. Los sueños sencillos de un hombre en silla de ruedas que se negaba a dejar de vivir. Danny se llevó todo eso en una sola transferencia bancaria para pagar su luna de miel en el Four Seasons de Maui, $850 la noche durante 2 semanas. Vuelos en primera clase para él, Ashley y Patricia Morrison. Tratamientos de spa, cabañas privadas en la playa, tours en helicóptero sobre volcanes. Todo financiado con los ahorros de su inútil padre. Pero el dinero era solo el comienzo de lo que estaba a punto de perder. Porque si me quedaba callado, si dejaba que esto pasara, sabía perfectamente lo que ocurriría. Danny volvería de Hawái contando lo liberador que había sido usar ese dinero de forma correcta. Patricia lo elogiaría por hacerse cargo de las finanzas familiares. Ashley aprendería que faltarme al respeto no tenía consecuencias. Y mi hijo pasaría de verme como irrelevante a verme como un recurso que podía explotar. Y las señales ya estaban ahí. 2 semanas antes del robo, Danny empezó a preguntarme por mis pagos por discapacidad. ¿Cuánto recibía? ¿Cuándo llegaban? Si realmente necesitaba tanto dinero viviendo solo en una casa de 3 habitaciones. Papá, podrías reducir gastos, me sugirió en una visita. Mudarte a un departamento de 1 habitación, ahorrarías una fortuna en servicios y mantenimiento. Yo podría ayudarte a invertir la diferencia. Ayudarme a invertir era su forma elegante de decir ayudarme a quedarse con mi dinero. Y luego vinieron las pequeñas humillaciones, las que solo iban a empeorar. Danny había empezado a organizar las cenas familiares según su conveniencia, cancelándolas si surgía algo más importante. Ya no llamaba solo para saber cómo estaba, y cuando venía, apenas me dirigía la palabra. Pasaba la mayor parte del tiempo en su teléfono, usando mi casa como si fuera una estación de paso. Ashley, por su parte, había comenzado a hacer comentarios sobre planificar el cuidado futuro de Jim. Código para ¿cuándo tendremos poder notarial sobre su vida? Y Patricia Morrison había empezado a enviarme listados de residencias para adultos mayores. Traducción: ¿cuándo vas a quitarnos del medio? Sabía que, si no establecía límites pronto, un día despertaría y descubriría que ya no controlaba nada,
ni mi dinero, ni mi vivienda, ni mis decisiones médicas. Todo administrado por otros, solo porque me veían como un veterano discapacitado incapaz de defenderse. Pero lo que realmente me mantenía despierto esas noches después del robo no era solo el dinero. Era lo que significaba. En mi trabajo clasificado, veo cosas que la mayoría de la gente ni imagina. Sigo las redes financieras que financian el terrorismo. Superviso ciberataques contra la infraestructura estadounidense. Sé de primera mano cuánto daño pueden causar las personas arrogantes y sin principios cuando creen que nadie las está observando. Danny se estaba convirtiendo exactamente en ese tipo de persona. Alguien que pensaba que su inteligencia y su éxito le daban derecho a tomar lo que quisiera de quienes consideraba más débiles. Esa mentalidad era peligrosa, no solo para mí, sino para todos con los que se cruzara en su carrera, en su matrimonio, en su vida. Mi hijo necesitaba una lección fundamental sobre el poder y el respeto. Y debía aprenderla de un modo que jamás olvidara. La ironía era perfecta. Danny trabajaba en la industria tecnológica de Austin, la misma comunidad que yo había ayudado a construir, un estudiante a la vez. Durante 16 años enseñé a los jóvenes que hoy son líderes tecnológicos. Moldeé sus mentes, desafié sus creencias, los empujé a alcanzar más de lo que ellos mismos creían posible. Y ahora, Danny estaba a punto de descubrir que su padre inútil tenía más influencia en su mundo profesional de la que jamás imaginó. Las cosas estaban claras. Si me quedaba callado, perdería mis ahorros, mi dignidad y el respeto de mi hijo para siempre. Pero lo más grave era que Danny aprendería que la crueldad no tiene consecuencias. Esa era una lección que no podía permitirle aprender. Así que tomé una decisión. Iba a recordarle a la comunidad tecnológica de Austin quién había sido el maestro que formó sus valores. Y dejaría que ellos mismos decidieran qué tipo de hombre merecía seguir trabajando entre ellos. El miércoles por la tarde, Danny me llamó desde Maui. Podía oír las olas de fondo, el sonido del éxito comprado con dinero robado. «Hola, papá. Solo quería saber cómo estás», dijo, con ese tono despreocupado que siempre usaba cuando estaba a punto de mentir. «Estoy bien, hijo». «¿Disfrutando la luna de miel?» «Oh, hombre, este lugar es increíble. La mamá de Ashley tiene un don para escoger resorts. Estamos en la Ocean Suite, con ventanas del piso al techo y acceso directo a la playa privada. Tienes que ver el atardecer desde nuestro balcón». Estaba presumiendo de gastar mi dinero mientras yo me sentaba en mi silla de ruedas a 3000 millas de distancia. «Suena caro», le dije. «Bueno, ya sabes, ahorramos para este viaje. Lo estuvimos planeando por meses. Ahorramos». Esa fue su primera mentira directa, y los dos lo sabíamos. «Danny», le dije con calma, «el banco me llamó el lunes. Alguien transfirió $81,000 de mi cuenta de ahorros». Silencio. Solo se escuchaban las olas y el sonido de mi hijo calculando su siguiente jugada. «Papá, ¿puedo explicarlo?» «Claro que puedes. Adelante». «Mira, iba a devolvértelo. La mamá de Ashley ofreció invertir un poco de dinero por ti, conseguirte mejores rendimientos que esa cuenta de ahorros. Pensamos que no te importaría que lo usáramos para la luna de miel. Pensaron que no me importaría, ¿verdad? Digo, no es como si estuvieras usando ese dinero para algo importante. No importante. 16 años de ahorros como profesor, el seguro de vida de mi compañero de guerra, mi fondo médico de emergencia. Nada importante. Así que lo tomaste sin preguntar. Intenté llamarte, pero no respondiste. Tuvimos que reservar todo de último minuto para conseguir las mejores tarifas. Otra mentira. Danny había planeado ese robo con semanas de antelación. La transferencia bancaria estaba programada y el resort reservado días antes de que intentara llamarme. «Danny, ese dinero representa 30 años de mi vida. Vamos, papá, no seas dramático. No es como si fueras a vivir otros 30 años, de todos modos». Esa frase quedó suspendida en el aire como un disparo.
Mi propio hijo acababa de decirme que mi vida restante no valía $81,000. ¿Qué acabas de decir? No quise decirlo así. Solo, quiero decir que no estás planeando grandes aventuras. No puedes viajar, ni invertir, ni empezar algo nuevo. Básicamente, estás manteniendo. Como si yo fuera una máquina rota que solo seguía funcionando hasta que llegara el desecho final. Así que decidiste poner mi dinero en mejor uso. Exacto. Ashley y yo somos jóvenes. Estamos construyendo algo. Vamos a ganar más dinero del que tú jamás soñaste. Este viaje es una inversión en nuestra relación, en nuestro futuro. Te lo devolveremos con intereses. ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Cuándo me devolverás el dinero? Otra pausa. Casi podía oír cómo se daba cuenta de que nunca había planeado devolverlo. Bueno, estábamos pensando, no sé, en un plan de pagos. 5 años, tal vez 10. Ashley está sacando su licencia de bienes raíces. Yo estoy a punto de ascender a Senior Developer. Vamos a tener flujo de dinero. 10 años. Al 2% de interés. Ofrecía pagarme algún día mis ahorros de toda una vida mientras disfrutaba ahora mismo una luna de miel de lujo. Danny, necesito que me devuelvas ese dinero ahora. Papá, sé razonable. No podemos devolver una luna de miel. Lo hecho está. El dinero ya se gastó. Lo hecho está. Como si el robo fuera un accidente desafortunado. Hijo, déjame preguntarte algo. Si uno de tus colegas en TechFlow tomara $81,000 de la cuenta de la empresa para irse de vacaciones, ¿qué pasaría con él? Eso es distinto. Estaría robando a su empleador. Y esto es robarle a tu padre. Papá, somos familia. La familia se ayuda. Además, no es como si hubieras ganado ese dinero recientemente. La mayoría viene de tus pagos por discapacidad y de lo que ahorraste como profesor hace más de una década. Una década. Mi servicio, mi sacrificio, mi carrera, todo reducido a historia antigua en la mente de mi hijo. ¿Crees que porque estoy discapacitado mi dinero no cuenta? Creo que, como mi padre, deberías querer ayudarme a tener éxito. ¿Dejándote robarme? Haciendo una inversión en nuestro futuro. Papá, la familia de Ashley tiene conexiones, bienes raíces, finanzas, tecnología. Esta luna de miel no es solo un viaje, es una oportunidad para hacer networking. Estamos construyendo relaciones que pueden rendir frutos por décadas. Y lo creía. Mi hijo realmente creía que robarle a su padre inválido era una decisión empresarial inteligente. Así que mis ahorros de toda la vida son tu presupuesto de relaciones públicas. Papá, estás tergiversando todo. Solo intento construir algo grande. Algo más importante que enseñar a chicos de secundaria que nunca llegarán a nada. Algo más grande que vivir de los cheques del gobierno. Ahí estaba. El núcleo de su desprecio. Para él, yo era pequeño, irrelevante, una carga para la sociedad. Él, en cambio, se veía destinado a la grandeza, y mi dinero era solo el combustible de su cohete. Danny, le dije con voz firme, quiero mi dinero de vuelta en 72 horas. Él se rió. ¿O qué? ¿Vas a demandarme? Papá, soy tu único hijo. Ashley es tu única nuera. ¿De verdad quieres destruir a tu familia por dinero? Quiero preservar a mi familia enseñándote lo que significa la palabra consecuencias. ¿Consecuencias? ¿De qué estás hablando, papá? Respondió con una risa incrédula. Eres un veterano discapacitado que vive solo en Austin. Yo soy desarrollador senior en una de las empresas tecnológicas de más rápido crecimiento de la ciudad. Ashley está a punto de unirse al equipo inmobiliario más exitoso de Texas. Estamos construyendo un imperio. Un imperio construido sobre dinero robado y el desprecio hacia el hombre que lo había sacrificado todo por su país. Tienes 72 horas, hijo. ¿Para qué, papá? Tienes que aceptar la realidad. Tomé el dinero. Lo gasté.
Puedes amargarte o puedes sentirte orgulloso de haber ayudado a impulsar la historia de éxito de tu hijo. ¿Lanzar tu historia de éxito con el robo como cimiento? Adiós, Danny. Papá, no cuelgues enfadado. Cuando regresemos, nos sentaremos y elaboraremos un plan de pago. Algo razonable para todos. Colgué. Y me quedé un largo rato en silencio, mirando la fotografía de la graduación de secundaria de Danny que descansaba sobre mi escritorio. El joven de esa foto estaba orgulloso de su padre. Me había abrazado después de la ceremonia y me dijo, «Gracias por creer siempre en mí, papá». Ese muchacho ya no existía. El hombre que había robado mi dinero y se burlaba de mi discapacidad era alguien irreconocible. Pero pronto recordaría quién era realmente su padre. Después de colgar, rodé mi silla hasta el despacho y encendí mi estación de trabajo segura. 3 monitores se iluminaron, mostrando sistemas clasificados que Danny ni siquiera podría imaginar. El logotipo del Pentágono apareció en la pantalla central, seguido de la autenticación de seguridad, escaneo de huellas dactilares y de retina. Mi equipo informático valía $35.000. Nada mal para un veterano discapacitado que vivía de la ayuda del gobierno. Tenía 14 llamadas perdidas en la línea segura, 5 de Langley, 3 del Departamento de Ciberseguridad del Pentágono y 6 de contratistas de defensa trabajando en proyectos clasificados. Mi ausencia de 2 días, por culpa del robo de Danny, había generado un retraso en inteligencia urgente que requería mi atención inmediata. Verás, cuando los terroristas intentan hackear las redes eléctricas estadounidenses, pasan primero por mí. Cuando gobiernos extranjeros tratan de infiltrarse en nuestros sistemas financieros, mi análisis determina la respuesta. Cuando los especialistas en guerra cibernética necesitan formación sobre medidas de contraataque avanzadas, yo escribo el programa de entrenamiento. El gobierno me paga $350.000 anuales porque mi cerebro es considerado un activo estratégico nacional. Pero Danny cree que cobro cheques por discapacidad y que me compadezco de mí mismo. Mientras revisaba los informes de amenazas de esa mañana, mi teléfono personal sonó. El identificador de llamada me hizo sonreír. Michael Bradley. Jim Sullivan, viejo bastardo, dijo su voz al otro lado. Dime que no estás muerto en una zanja por ahí. Michael Bradley. Director ejecutivo de TechFlow Dynamics, la misma empresa donde mi hijo trabajaba como desarrollador senior. Me llevaba llamando 2 veces por semana durante los últimos 6 meses para convencerme de unirme a su junta asesora. Hola, Michael. Solo estoy lidiando con algunos problemas familiares. ¿Familiares? Jim, te perdiste nuestra llamada del martes. Estaba a punto de enviar a alguien a revisar si estabas bien. Michael Bradley tenía 45 años, un patrimonio de unos $12 millones y más de 300 empleados repartidos por el corredor tecnológico de Austin. Pero para mí siempre sería aquel chico de 15 años que se quedaba después de clase todos los martes para recibir ayuda extra con cálculo avanzado. Michael, necesito preguntarte algo, dije. ¿Recuerdas lo que te enseñé sobre las consecuencias? Por supuesto. Las acciones tienen resultados predecibles. Si entiendes el sistema, puedes prever los resultados. ¿Por qué? Solo refrescando la memoria. Esa había sido una lección que le enseñé en 1995, durante su segundo año en Austin IG. Tenía dificultades para comprender las relaciones de causa y efecto en las demostraciones matemáticas. Le ayudé a entender que cada entrada produce una salida específica y que si controlas las entradas, controlas los resultados. Michael aplicó ese principio para construir una de las empresas tecnológicas más exitosas de Austin. Jim, ¿vas a aceptar finalmente mi oferta para unirte como asesor? Tengo la reunión trimestral de la Junta el próximo jueves y me encantaría presentarte como nuestro nuevo consultor estratégico. Ya veremos, Michael. Por ahora estoy trabajando en otro tipo de problema. ¿Puedo ayudarte en algo? No todavía. Te llamaré si lo necesito. Tras colgar, abrí mi base de datos cifrada de contactos. 47 antiguos alumnos ocupaban ahora puestos ejecutivos en la industria tecnológica de Austin,
directores generales, directores técnicos, socios de fondos de inversión, desarrolladores senior, gerentes de producto. Chicos y chicas a los que había enseñado álgebra y cálculo entre 1989 y 2005. La misma generación que Danny y sus colegas solían considerar estudiantes sin futuro. Cada nombre en mi base de datos incluía su cargo actual y los conceptos matemáticos que les ayudé a dominar. Sarah Chen, hoy directora técnica en Dataore Solutions, había luchado con las ecuaciones polinómicas hasta que pasé 3 meses trabajando con ella después de clases. David Rodríguez, socio de inversión en Austin Tech Fund, no entendía el análisis estadístico hasta que creé ejercicios personalizados adaptados a su estilo de aprendizaje. No eran solo exalumnos. Eran mi legado profesional. Mentes que había formado, carreras que había impulsado, historias de éxito nacidas de 16 años de enseñanza paciente. Danny no tenía idea de que los antiguos alumnos de su padre inútil básicamente dirigían la ciudad en la que él trabajaba. Pero estaba a punto de descubrirlo. Desplacé la lista hasta llegar a los registros de empleados de TechFlow Dynamics. Mi autorización de seguridad me permitía acceder a la información de fondo de cualquier persona que trabajara en empresas con contratos gubernamentales. Danny Sullivan, desarrollador senior. Contratado en marzo de 2021. Salario actual, $285.000 anuales. Opciones sobre acciones, 50.000, con 4 años de adquisición. Nivel de autorización, secreto, pendiente de ascenso a alto secreto. Pendiente de ascenso a alto secreto. Esa mejora requería una evaluación de carácter realizada por personal con credenciales de alto nivel. Específicamente, por personas como yo. Hice una nota en su archivo. Requiere evaluación personal de carácter antes de la aprobación de la autorización. Luego cerré la base de datos y me recliné en la silla de ruedas, pensando en causa y efecto. Mi hijo había elegido robarme porque creía que yo era incapaz de detenerlo. Había calculado las variables. Padre discapacitado, viviendo de ayudas, sin recursos aparentes. Y había previsto el resultado, sin consecuencias, sin represalias, sin precio que pagar. Pero Danny había cometido un error. Había malinterpretado el sistema en el que jugaba. Y estaba a punto de aprender que, en la vida, toda acción tiene consecuencias. El jueves por la noche, TechFlow Dynamics celebró su fiesta trimestral en el Hotel Fairmont del centro. Etiqueta opcional de gala, barra libre y una celebración por el trimestre más exitoso en la historia de la empresa. Danny me había invitado 3 semanas antes, cuando todavía fingía respetarme. Papá, deberías venir a la fiesta de la empresa, conocer a mis colegas, ver lo que he estado construyendo. Claro, eso fue antes de robarme todos mis ahorros. Ahora suponía que me quedaría en casa, rumiando mi tristeza en la silla de ruedas mientras él celebraba con el dinero que me había quitado. Me puse mi uniforme militar de gala, con todas mis medallas y cintas de servicio en Irak. Pulí mi silla de ruedas hasta que brilló como un espejo. Luego tomé el teléfono y marqué el número de Michael Bradley. Michael, he reconsiderado tu oferta para el puesto de asesor. Me gustaría aceptarla. Jim, eso es fantástico. ¿Quieres empezar el lunes? En realidad, esperaba asistir esta noche a la fiesta de la empresa. Quiero conocer al equipo. Por supuesto, respondió Michael. Haré que seguridad te agregue a la lista VIP. Jim, esto va a ser grandioso. El salón de baile del Hotel Fairmont era una joya. Más de 300 personas vestidas de cóctel, charlando entre copas de whisky premium y comentando sobre acciones y startups. La élite tecnológica de Austin en su máximo esplendor. Avancé entre la multitud con mi uniforme militar de gala, el azul impecable, las medallas brillando bajo las luces. Sentía las miradas. Escuchaba los murmullos. Nadie sabía quién era, pero las insignias militares inspiraban respeto inmediato. Desde el otro extremo del salón, Danny me vio. Su rostro se volvió blanco como el papel. Estaba junto a la barra principal con Ashley, Patricia Morrison y 6 de sus colegas del equipo de desarrollo. Todos jóvenes, exitosos,
seguros de sí mismos y a punto de presenciar la humillación pública de uno de los suyos. Rodé directamente hacia el grupo. «Papá», su voz tembló un poco. «¿Qué haces aquí?» «Michael Bradley me invitó. Estamos hablando de una nueva relación profesional». Patricia Morrison me recorrió de arriba abajo con una expresión de desdén apenas disimulada. «Jim, no sabía que todavía conservabas tu uniforme militar». «Qué nostálgico». «Algunas cosas nunca pasan de moda», respondí con calma. Ashley intentó suavizar la tensión. «Papá, te ves muy distinguido. Solo nos sorprendió verte aquí». «¿Por qué sorprendidos?» Este parece exactamente el tipo de evento donde un asesor estratégico senior puede hacer conexiones valiosas. El rostro de Danny se tornaba cada vez más rojo. Sus colegas escuchaban atentamente, tratando de descifrar la dinámica familiar que se desplegaba frente a ellos. «Papá», murmuró Danny, «quizá deberíamos hablar en privado». «¿Por qué?» «Estoy disfrutando conocer a tu equipo». «Brad, ¿verdad?» Me giré hacia uno de sus compañeros. «Danny me contó que trabajas en el nuevo sistema de autenticación para contratistas de defensa». Brad Morrison asintió. «Así es. Es un proyecto complicado. Hay muchos requisitos de seguridad que nunca habíamos enfrentado antes». «Las autorizaciones de seguridad pueden ser delicadas», respondí, «especialmente cuando entra en juego la integridad personal». Danny dio un paso hacia mí. «Papá, ¿de qué estás hablando?» Antes de que respondiera, Michael Bradley apareció a mi lado. «Jim, te estaba buscando. Todos, quiero que conozcan a James Sullivan, nuestro nuevo asesor estratégico». El grupo enmudeció. La mandíbula de Danny se abrió y cerró, incapaz de procesar lo que acababa de oír. «James tiene una amplia experiencia en ciberseguridad y contratos gubernamentales», continuó Michael. «Nos ayudará a gestionar algunos de nuestros proyectos más delicados». Patricia fue la primera en reaccionar. «Qué interesante, Jim. No tenía idea de que tuvieras experiencia en tecnología». 30 años en guerra cibernética y análisis de inteligencia, respondí con naturalidad. «Tanto en el ámbito militar como civil». «¿Civil?», preguntó Ashley. «Contratista del Pentágono. Sistemas clasificados. No puedo hablar de detalles, obviamente». Danny me miraba como si me hubieran crecido 2 cabezas. «Papá, nunca mencionaste que tenías restricciones por autorización de seguridad». «Estoy seguro de que lo comprendes», lo interrumpí con firmeza. Brad se inclinó con interés. «¿Qué nivel de autorización tienes?» «Top Secret SCI. Acceso restringido según nivel de necesidad». El grupo se miró entre sí, impresionado. En el mundo tecnológico de Austin, una autorización así era como un boleto dorado hacia los contratos más lucrativos. El tono de Patricia cambió de inmediato. «Eso es muy impresionante, Jim. No tenía idea de que estuvieras involucrado en un trabajo tan importante. La mayoría no lo sabe. Prefiero mantener mi vida profesional en privado». Danny volvió a insistir, con voz tensa. «Papá, por favor, hablemos en privado». «Por supuesto, pero antes, tengo algo que compartir con tus colegas». Saqué un par de hojas de mi chaqueta. «Danny, este es el saldo de mi cuenta de ahorros del viernes pasado». Le entregué el papel a Brad Morrison. Sus ojos se agrandaron al leer los números. $81,000, señores, anuncié con mi voz serena, militar. Mis ahorros de toda una vida, acumulados durante 30 años de servicio y docencia. Ashley se aferró al brazo de Danny. «Papá, ¿qué estás haciendo?» «Y este», continué, extendiendo otra hoja, «es el saldo del lunes siguiente. $0. Totalmente vacía». Ahora todo el grupo nos observaba. Y otros invitados comenzaban a notar la tensión. «Alguien transfirió todos mis ahorros sin mi conocimiento ni permiso», dije con firmeza. «Y usó ese dinero para financiar una lujosa luna de miel en Hawái». Patricia Morrison dio un paso atrás, incómoda. «Jim,
Seguramente no pensarás que... No pienso nada, señora Morrison, la interrumpí. Sé exactamente lo que ocurrió. Danny, ¿quieres explicarles a tus colegas cómo accediste a mi cuenta? El rostro de mi hijo ardía de vergüenza. Papá, por favor, no aquí. ¿Y dónde, hijo? En privado, como cuando decidiste robarme. Me parece justo hablarlo en público. Brad seguía sosteniendo los extractos bancarios. Danny, ¿es esto cierto? Antes de que pudiera responder, hablé yo. Mi hijo cree que soy una carga inútil que vive de la ayuda del gobierno. Ayer me dijo por teléfono que mi vida ya no valía $81,000. Ashley soltó un jadeo. Danny, no dijiste eso. También me dijo que robarle a su padre discapacitado era una inversión inteligente, capital para sus conexiones de negocios. El círculo a nuestro alrededor crecía. Empleados de TechFlow se acercaban, curiosos por el escándalo que se desarrollaba frente a ellos. Danny explotó. Papá, me estás avergonzando. ¿Avergonzándote yo? Le respondí, mirándolo directo a los ojos. Robaste mis ahorros de toda la vida y lo presumiste ante la familia de tu esposa. Te burlaste de mi servicio militar y llamaste caridad a mis pagos por discapacidad. Les dijiste que ya no aporto nada a la sociedad. Patricia Morrison intentó intervenir. Jim, estoy segura de que esto es un malentendido. ¿Un malentendido, señora Morrison? La corté. ¿Cuando su yerno le cuenta que su padre no vale nada? ¿Cuándo justifica robar a un veterano discapacitado como si fuera buen negocio? A nuestro alrededor, el silencio era absoluto. Al menos 50 personas estaban escuchando cada palabra. Entonces Michael Bradley reapareció, visiblemente preocupado. ¿Todo está bien aquí? En realidad, Michael, dije con serenidad, necesito contarte algo sobre mi situación familiar. Mi hijo Danny trabaja para tu empresa. Michael lo miró con otra expresión, la del hombre que acaba de conectar todas las piezas. Danny Sullivan. Desarrollador senior. Exacto. Y Danny acaba de darme una lección muy valiosa sobre carácter y consecuencias. Me giré hacia mi hijo. Quería saber qué aspecto tienen las consecuencias. Danny. Estás a punto de averiguarlo. Luego miré a Michael. Michael, necesitamos hablar. Michael me condujo hacia una esquina del salón, lejos del círculo de curiosos que aún rodeaban a Danny. Pero no estaba listo para dejarlo ir. En realidad, Michael, dije en voz alta, para que todos oyeran, hablemos aquí mismo. Creo que es importante que Danny entienda quién es realmente su padre. Michael frunció el ceño, pero asintió. Danny nos siguió, pálido, con una mezcla de ira y miedo creciendo en su rostro. Michael, comencé, ¿recuerdas la primavera de 1995? Tenías 15 años y estabas reprobando mi clase de cálculo avanzado. Michael abrió los ojos, sorprendido. ¿Señor Sullivan? Santo cielo, luego miró a Danny. ¿Tu padre es el señor Sullivan? No soy solo el padre de Danny, aclaré. Soy el mismo Jim Sullivan que te enseñó cálculo, física y programación entre 1994 y 1996. El color abandonó el rostro de mi hijo por completo. No puede ser, susurró Michael. Jim Sullivan, aula 247, Austin High School. Las tutorías de los martes por la tarde. Usted me enseñó pruebas matemáticas, razonamiento lógico, resolución de problemas. ¿Y cuál fue la lección más importante que te enseñé, Michael? Él sonrió, recordando que las acciones tienen consecuencias predecibles. Controlas las entradas, controlas los resultados. Exactamente. ¿Y qué hiciste con esa lección? Construí TechFlow Dynamics, respondió. Apliqué tu forma de pensar a cada decisión, cada estrategia, cada contratación. Todo lo que soy como empresario nació de lo que aprendí de ti. Danny nos miraba como si estuviéramos hablando en otro idioma. Michael, continué,
¿Cuántos ejecutivos tecnológicos de Austin crees que enseñé durante mis 16 años en Austin Inc.? Michael pensó unos segundos. Dios, señor Sullivan, usted enseñó durante el auge tecnológico de la ciudad. Probablemente docenas, tal vez 50. 47, respondí. 47 ejecutivos actuales, directores generales, directores técnicos, desarrolladores senior, socios de capital de riesgo. Chicos que batallaban con álgebra y cálculo, hasta que les enseñé a pensar con lógica. Saqué mi teléfono y abrí mi base de datos de contactos. Sarah Chen, directora técnica en Dataore Solutions. No podía resolver ecuaciones polinómicas hasta que pasé 3 meses trabajando con ella después de clases. La boca de Danny estaba abierta, sin emitir sonido alguno. David Rodríguez, socio del fondo Austin Tech Fund. Luchaba con el análisis estadístico hasta que creé ejercicios personalizados para su forma de aprender. Fui deslizando más nombres. Jennifer Walsh, directora ejecutiva de Cybercore Systems. Tommy Patterson, desarrollador senior en Quantum Logic. María Santos, gerente de producto en Austin Dynamics. Michael asentía con cada nombre. Conozco a todas esas personas, dijo. Competimos por el mismo talento, pujamos por los mismos contratos, participamos en los mismos consejos de la industria. Y todos ellos, añadí, aprendieron en mi aula pensamiento lógico, resolución de problemas y toma de decisiones éticas. Michael me miraba asombrado. Señor Sullivan, esto es increíble. Básicamente, usted enseñó a toda la generación que construyó la industria tecnológica de Austin. Prefiero pensar, respondí, que les enseñé algo más importante, que la inteligencia sin carácter es solo astucia y que la astucia sin ética es peligrosa. Danny finalmente encontró su voz. Papá, ¿por qué nunca me lo dijiste? ¿Decirte qué? ¿Que estaba orgulloso de mi carrera como maestro? Lo intenté. Pero tú dijiste que enseñar era para gente sin ambición. Que había desperdiciado mi vida ganando 40.000 al año. Pero nunca mencionaste que enseñaste a toda esa gente importante. Danny, no eran importantes cuando los enseñé. Eran chicos de 15 o 16 años, confundidos, inseguros, preocupados por su futuro. No los enseñé porque fueran a ser exitosos. Los enseñé para que aprendieran a serlo. Michael casi irradiaba entusiasmo. Señor Sullivan, ¿se da cuenta de lo que ha hecho? La mitad del consejo de la Asociación Tecnológica de Austin son sus exalumnos. Tenemos que organizar una reunión, un reconocimiento. El impacto que ha tenido en esta ciudad es incalculable. En realidad, Michael, eso me lleva a la razón por la que estoy aquí esta noche, respondí, señalando a Danny. Mi hijo trabaja en tu empresa, y acaba de demostrar el tipo de carácter que pasé toda mi vida enseñando a evitar. Danny dio un paso adelante. Papá, por favor, no. Danny robó $81.000 de mis ahorros para financiar su luna de miel. Cuando lo confronté, me dijo que era un viejo inútil, que mis pagos por discapacidad eran caridad y que mi vida restante no valía el dinero que había tomado. La expresión de Michael se endureció. ¿Qué dijiste? También me aseguró que robarle a su padre discapacitado era una inversión inteligente, que mi dinero estaría mejor usado para sus contactos empresariales. Danny, dijo Michael con voz fría, ¿es cierto? Mi hijo miró alrededor, desesperado. El círculo de personas había crecido. Entre ellos, varios ejecutivos de TechFlow Dynamics que me reconocieron como su antiguo maestro. Michael, es complicado. Cuestiones familiares. Ya sabes cómo es. No, no lo sé, replicó él. Explícamelo. Mira, mi papá vive de los pagos por discapacidad. No usa ese dinero para nada productivo. Ashley y yo estamos construyendo algo. Somos jóvenes, ambiciosos. Se lo devolveríamos con el tiempo. Michael se volvió hacia mí. Jim, señor Sullivan, ¿a qué te dedicas ahora? Soy contratista clasificado del Pentágono. Ciberdefensa e inteligencia. Nivel de seguridad top secret.
Gano $350.000 al año protegiendo la infraestructura digital de este país. Las piernas de Danny casi cedieron. ¿Qué? Cazo terroristas cibernéticos, hijo. Rastreo los flujos de dinero que financian el crimen internacional. Protejo las redes eléctricas y los sistemas financieros que mantienen a Estados Unidos funcionando. Michael me miraba con una mezcla de asombro y respeto. ¿Está diciendo que pasó de enseñar en secundaria a trabajar en guerra cibernética? Enseñé 16 años, expliqué. Serví en Irak 7. Perdí las piernas por una explosión. Y llevo 14 como contratista del Pentágono. La docencia me dio el pensamiento analítico. El servicio militar me dio la autorización de seguridad. La discapacidad me dio enfoque. ¿Y nunca le contaste nada de esto a Danny? Clasificado significa clasificado, incluso para la familia. Danny estaba hiperventilando. Papá, no tenía idea, si me lo hubieras dicho. ¿Decirte qué? ¿Que merezco respeto? ¿Que mi trabajo tiene valor? ¿Que robarme estaba mal? Me giré hacia Michael. Esto es lo que quiero que entiendas del carácter de mi hijo. Le robó a alguien que creyó indefenso. Se burló de quien consideró débil. Justificó el robo porque pensó que su víctima no valía nada. Michael asintió lentamente. Entiendo. Si Danny hubiera sabido que soy rico o influyente, jamás me habría robado, continué. Pero se sintió seguro haciéndolo porque me veía como un veterano discapacitado viviendo de la asistencia del gobierno. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre su carácter, dijo Michael en voz baja. Danny miró alrededor, su jefe, sus colegas, su esposa, su suegra. Todos sabían ya quién era realmente. Michael, balbuceó, ¿puedo explicarlo? No, Danny. El señor Sullivan ya lo ha explicado perfectamente. Michael se volvió hacia mí, con el mismo respeto que me tenía hace 29 años en mi aula. Señor Sullivan, ¿qué quiere que haga? Lo observé. Aquel exitoso CEO seguía siendo, en el fondo, el adolescente de 15 años que alguna vez busqué ayudar a entender el mundo. Y tomé mi decisión. Michael, quiero que hagas exactamente lo que te enseñé en 1995, le dije. Aplica pensamiento lógico a esta situación. Analiza las variables, predice los resultados y toma la decisión que proteja los valores de tu empresa. ¿Y cuáles son las variables? Preguntó él. Empleado que roba a un familiar. Justificación pública de un robo a un veterano discapacitado. Evaluación de carácter que demuestra disposición a aprovecharse de los vulnerables. Y lo más importante, una autorización de seguridad pendiente para contratos gubernamentales. El rostro de Michael se volvió pétreo. Danny, estás en proceso de obtener nivel top secret, ¿verdad? Danny asintió débilmente. Sí, viene con el nuevo contrato de defensa. El ascenso depende de eso. Y la evaluación de carácter forma parte del proceso. Así es, respondí yo por él. La seguridad del Pentágono exige una evaluación realizada por alguien con nivel top secret que conozca personalmente al candidato. Las implicaciones fueron inmediatas. Danny necesitaba esa autorización para su ascenso. Y yo era la persona con la autoridad para evaluar su carácter. Acababa de presenciar cómo justificaba robarle a un veterano discapacitado. Señor Sullivan, dijo Michael con tono formal, en su opinión profesional, Danny Sullivan demuestra las cualidades necesarias para obtener una autorización de seguridad de alto nivel. Guardé silencio un momento antes de responder. Michael, el Pentágono confía en mí porque cree en mi juicio y mi integridad. Si yo respaldo a alguien para nivel top secret, pongo mi reputación y la seguridad nacional en sus manos. Y jamás podría recomendar a alguien que roba a su propia familia y lo justifica como buen negocio. La misma mentalidad que racionaliza robarle a un padre discapacitado podría racionalizar vender secretos de Estado a gobiernos extranjeros. Danny dio un paso adelante, desesperado. Papá, te devolveré el dinero ahora mismo. Haré la transferencia de inmediato.
¿Desde dónde? Pregunté. Ya lo gastaste en tu luna de miel. Dije con calma. Puedo pedir un préstamo, liquidar mis opciones sobre acciones, lo que sea necesario, balbuceó Danny. Hijo, esto ya no se trata del dinero, respondí, mirándolo directo a los ojos. Se trata de quién eres cuando crees que nadie te está mirando. Michael sacó su teléfono del bolsillo. Disculpen un momento. Se alejó unos pasos y realizó una llamada. Al principio solo escuchábamos fragmentos sueltos. Emergencia de recursos humanos, problema de carácter, autorización de seguridad, despido inmediato. Cuando regresó, su expresión era severa. Danny, dijo sin rodeos, necesito que entregues tu laptop de la empresa y tu credencial de seguridad. Estás despedido, con efecto inmediato. Michael, por favor, déjame explicarte. No hay nada que explicar. Le robaste al señor Sullivan porque pensaste que era impotente, y eso me muestra exactamente cómo tratarías a clientes, contratistas o colegas que percibas como vulnerables. Ashley lo sujetó del brazo. Esto es una locura. Lo estás despidiendo por un drama familiar. Lo estoy despidiendo, respondió Michael con firmeza, porque demostró un tipo de carácter incompatible con los valores de esta empresa. Techflow Dynamics mantiene múltiples contratos con el gobierno que requieren empleados con autorizaciones de seguridad impecables. No podemos mantener a alguien que falla en la evaluación más básica de integridad. Fue entonces cuando Patricia Morrison alzó la voz. Esto es ridículo, Jim. Estás destruyendo la carrera de tu hijo por dinero. No, señora Morrison, repliqué. Yo no destruyo nada. Danny destruyó su propia carrera el día que decidió robarle a su padre y justificarlo públicamente como un buen negocio. Michael asintió. Con todo respeto, señora Morrison, si su yerno es capaz de robarle a su padre discapacitado, ¿qué cree que haría si tuviera acceso a sistemas de defensa clasificados? Pero es joven, intentó Patricia. La gente comete errores. Solté una breve risa amarga. ¿Joven? Danny tiene 30 años. Yo enseñé a chicos de 15 que ya entendían que robar está mal. El teléfono de Michael vibró. Lo revisó y frunció el ceño. Señor Sullivan, estoy recibiendo mensajes de otros ejecutivos del sector tecnológico de Austin. La noticia se está difundiendo. Sarah Chen, David Rodríguez, Jennifer Walsh, todos quieren saber si realmente eres su antiguo profesor de matemáticas. Lo soy, respondí. Y también preguntan si el Danny Sullivan del que se está hablando es el mismo que te robó. También lo es. Michael me mostró la pantalla. Tienes que ver esto. En el chat grupal titulado Austin Ig Mate Alumni, aparecían mensajes uno tras otro. Sarah Chen, ¿es realmente el señor Sullivan el profesor que cambió nuestras vidas? David Rodríguez, si alguien le robó al señor Sullivan, debe enfrentar las consecuencias. Jennifer Walsh, el señor Sullivan nos enseñó integridad. Quien le haya hecho daño está muerto para nuestra comunidad. María Santos, lista negra. Quien haya hecho esto. El señor Sullivan es una leyenda en Austin Tech. Michael levantó la vista del teléfono. Señor Sullivan, para mañana por la mañana, cada empresa tecnológica importante en Austin sabrá lo que Danny hizo. No solo perderá su trabajo en Techflow. Será inempleable en toda la ciudad. La voz de Danny era apenas un susurro. Papá, por favor, detén esto. ¿Detener qué, hijo? Tú tomaste tus decisiones. Las acciones tienen consecuencias. Esa es la lección que les enseñé a la mitad de las personas que hoy dirigen esta ciudad. Ashley rompió a llorar. Jim, ¿es tu hijo? Sí, respondí con serenidad. Y durante 30 años intenté inculcarle los valores que aprendí en el ejército y perfeccioné en las aulas. Honor, integridad y respeto, especialmente hacia quienes parecen indefensos. Rodé mi silla de ruedas hasta quedar frente a él. Hijo, tuviste todas las oportunidades del mundo para tratarme con la dignidad más básica. En cambio,
Elegiste robarme porque creíste que no podía defenderme. Estaba equivocado, susurró. Lo sé. Pero no lo lamentas por lo que hiciste. No te arrepientes de haberme robado. Te arrepientes de haber sido descubierto. De haber calculado mal quién era realmente tu padre. El teléfono de Michael volvió a vibrar. Señor Sullivan, dijo, leyendo los mensajes, Tommy Patterson de Quantum Logic quiere contratarte como asesor. Jennifer Walsh te ofrece un puesto en el Consejo de Cybercore Systems. David Rodríguez quiere hablar sobre oportunidades de inversión. Y todos ellos, añadí, se asegurarán de que Danny Sullivan nunca vuelva a trabajar en el sector tecnológico de Austin. Danny levantó la vista, rodeado de rostros que lo observaban con una mezcla de vergüenza y compasión. Su jefe, sus colegas, su esposa, su suegra, todos comprendían ahora las consecuencias de subestimar el poder del silencio. Michael, dije, gracias por manejar esto como corresponde. Gracias a ti, señor Sullivan, por enseñarme a pensar lógicamente ante decisiones difíciles. Aún 29 años después. Giré mi silla de ruedas hacia la salida del salón. Danny, cuando estés listo para tener una conversación real sobre carácter y consecuencias, sabes dónde encontrarme. A la mañana siguiente, desperté con 47 llamadas perdidas. No en mi teléfono personal, sino en mi línea segura del Pentágono. La noticia había corrido por toda la comunidad tecnológica de Austin durante la noche. Varios de mis antiguos alumnos, que ahora poseían autorizaciones de seguridad, habían contactado por canales oficiales para confirmar si su antiguo profesor era el contratista del Pentágono cuyo hijo había cometido robo y violaciones de carácter. A las 8 de la mañana ya tenía 5 ofertas de trabajo de distintas empresas tecnológicas de la ciudad. A las 10, la historia de Danny era tendencia en redes sociales con el hashtag #AustinTechLegend. Al mediodía, 3 cadenas locales de noticias llamaban para pedirme entrevistas sobre el maestro que formó a la generación que construyó la industria tecnológica de Austin. Pero las verdaderas consecuencias apenas comenzaban. Danny me llamó a las 2 de la tarde, llorando. Papá, me despidieron. Michael me echó frente a todos. Lo sé, hijo. Estuve allí. Pero es peor que eso, no puedo conseguir otro trabajo. He postulado en 12 empresas hoy mismo. Todas me respondieron que no encajo con su cultura empresarial. ¿Qué esperabas? No esperaba que destruyeras toda mi carrera. Sarah Chen, de Dataore Solutions, me llamó personalmente para decirme que nunca trabajaré en ninguna empresa dirigida por tus exalumnos. Eso significa prácticamente todas las compañías tecnológicas de Austin. Guardé silencio unos segundos, dejando que lo asimilara. Danny, ¿te explicó por qué? Sí, dijo que tú le enseñaste que el carácter importa más que el talento. Que alguien que roba a su padre discapacitado no puede ser confiable en nada importante. Sarah tiene razón. Papá, por favor, llámalos. Diles que fue un malentendido. No fue un malentendido, hijo. Robaste mis ahorros y lo justificaste. Tu evaluación de carácter fue exacta. Pero te lo devolveré. ¿Con qué dinero? Acabas de perder tu empleo. Danny rompió en llanto. Papá, Ashley amenaza con dejarme. Está humillada. Su madre nos odia a los dos. Voy a perderlo todo. Lo perdiste todo el momento en que decidiste que robarle a tu padre era aceptable. Por favor, te lo ruego, arréglalo. Danny, no puedo arreglar tu carácter. Solo tú puedes hacerlo. ¿Cómo? Preguntó entre sollozos. Por primera vez desde que todo empezó, escuché arrepentimiento genuino en su voz. Empieza entendiendo que hiciste mal, le dije. No solo el robo, sino la mentalidad que te hizo creer que era razonable hacerlo. Pensé que tú solo sobrevivías, que vivías de los cheques de discapacidad. Y por eso creí que no era tan grave. No, hijo. Incluso si fuera pobre, incluso si viviera con $2000 al mes en ayudas del gobierno, ese dinero seguiría siendo mío. Mi servicio, mi sacrificio, mis ahorros. Lo sé ahora.
¿De verdad lo sabes, o solo entiendes que soy lo bastante poderoso como para destruir tu carrera? Hubo una larga pausa. No entiendo la diferencia, admitió. La diferencia es esta, respondí lentamente. Si yo realmente fuera un veterano discapacitado, sin poder, viviendo de la asistencia del gobierno, ¿aún así pensarías que robarme estaría mal? Otra pausa. Sí, susurró finalmente. ¿Por qué? Porque estaría mal sin importar quién seas o cuánto dinero tengas, respondió Danny después de un largo silencio. Asentí despacio. Ese es el comienzo del verdadero entendimiento del carácter, hijo. Papá, ¿qué puedo hacer ahora? Primero, dije con voz firme, debes aceptar que las acciones tienen consecuencias. Tienes 30 años. Tomaste decisiones de adulto, y ahora enfrentas consecuencias de adulto. Segundo, necesitas comprender que el respeto no se basa en el dinero ni en la posición social. Cada persona merece dignidad humana básica. Incluso los veteranos discapacitados que viven de la asistencia del gobierno, especialmente los veteranos discapacitados que viven de la asistencia del gobierno. Danny guardó silencio durante un largo rato. Papá, estuve pensando en lo que dijiste sobre los 47 ejecutivos que enseñaste. ¿Qué pasa con ellos? Pudiste presumir de eso en cualquier momento. Pudiste hacerme sentir orgulloso contándome sobre tus alumnos exitosos, pero nunca lo hiciste. ¿Por qué? ¿Por qué crees tú? Porque estabas orgulloso de ser su maestro, no de que ellos fueran exitosos. Exactamente, respondí. No los enseñé para que me hicieran quedar bien. Los enseñé para que construyeran vidas decentes y aportaran algo a la sociedad. Y yo no entendí nada de eso, dijo bajando la cabeza. No lo entendiste porque medías el éxito en ingresos y estatus, no en carácter y contribución. Papá, ¿algún día podrás perdonarme? Danny, el perdón no es el problema. El problema es si serás capaz de aprender de esto y convertirte en el hombre que intenté criar. ¿Y cómo hago eso? Empieza por asumir la responsabilidad de tus decisiones. Deja de culpar a las circunstancias. Deja de buscar atajos. Empieza a tratar a cada persona con respeto, sin importar su estatus ni su poder. Y luego, reconstruye tu vida sobre la base del carácter, no de la conveniencia. ¿Y si nunca me vuelven a aceptar en el mundo tecnológico de Austin? Entonces te vas a otro lugar y demuestras que aprendiste la lección. El carácter no depende de dónde trabajes. Depende de quién eres cuando nadie importante te está mirando. Papá, ¿sí? Lo siento. De verdad. De corazón. Lo sé, hijo. La pregunta es si lo sientes lo suficiente como para cambiar. 3 meses después, Danny llamó a mi puerta. Se veía diferente. Más delgado, más viejo, más humilde. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por algo que no veía en él desde hacía muchos años, una humildad genuina. Hola, papá. Hola, hijo. Pasa. Me empujó la silla de ruedas hasta la sala. Nos sentamos frente a frente, por primera vez desde aquella noche en el Fairmont. Traje algo para ti, dijo, extendiendo un sobre. Dentro había un cheque de caja por $81,000. ¿De dónde sacaste este dinero? Pregunté. Vendí mi Tesla, liquidé mis opciones sobre acciones. Ashley y yo nos mudamos a un apartamento de una habitación. Conseguí trabajo en San Antonio, haciendo desarrollo web básico. Gano $35,000 al año. Miré el cheque en silencio. Esta es exactamente la cantidad que me robaste. No exactamente, corrigió. No hay intereses, ni compensación por lo que te hice pasar. El dinero nunca fue el punto, Danny. Lo sé, respondió. Pero devolverlo era el primer paso para intentar enmendar lo que hice. Dejé el cheque sobre la mesa entre nosotros. Dime qué has aprendido. Aprendí que estaba midiendo el valor de las personas por su estatus y su dinero, incluido tú. Y aprendí que el respeto se le debe a todos, sin importar sus circunstancias. Especialmente a la familia.
y especialmente a quienes sacrificaron tanto por su país. ¿Qué más? Aprendí que no eres solo mi padre. Eres un héroe de guerra, un maestro brillante y un experto en seguridad nacional. Formaste las mentes que construyeron la industria tecnológica de esta ciudad. Has logrado más en tu vida de lo que yo lograré en la mía. Negué con la cabeza. Danny, sigue sin entenderlo. ¿Qué quieres decir? Incluso si solo fuera un veterano discapacitado viviendo de la ayuda del gobierno, seguiría mereciendo tu respeto. Incluso si nunca hubiera enseñado a nadie importante, seguiría mereciendo dignidad humana. Mi valor no depende de mis logros ni de mi cuenta bancaria. Danny asintió lentamente. Tienes razón. Todavía estaba pensando en logros y estatus, no en valor humano. Pero ahora lo entiendo. Cada persona tiene un valor inherente. Robarle a alguien es un acto malo no por quien sea la víctima, sino porque le arrebata su dignidad. Eso está mejor, dije, con una leve sonrisa. Danny respiró hondo. Papá, tengo que decirte algo más. Ashley y yo nos estamos divorciando. Lo siento, hijo. No, no lo sientas. Y no deberías. Ella apoyó todo lo que hice, incluso cuando estaba mal. Se avergonzaba de ti porque no encajabas en la imagen de éxito de su familia. Y nunca me amó lo suficiente como para señalar mis defectos de carácter. ¿Y qué harás ahora? Seguiré trabajando en San Antonio. Y los fines de semana estoy siendo voluntario en una organización para veteranos. Les enseño habilidades básicas de informática a quienes están haciendo la transición a la vida civil. Eso es un buen trabajo, hijo. Me está ayudando a entender qué significa realmente servir. Lo que hiciste en Irak. Lo que haces ahora protegiendo la seguridad nacional. Y lo que hiciste durante 16 años enseñando a adolescentes. Eso es servicio. Lo que yo hacía, persiguiendo dinero y estatus, eso no construía nada con sentido. Guardé silencio un momento. Danny, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. Si pudieras volver atrás, ¿qué harías diferente? Te habría preguntado sobre tu trabajo en lugar de asumir que lo sabía todo. Te habría escuchado cuando hablabas de tus años como maestro. Te habría tratado con el respeto que mereces por tu servicio y sacrificio. Y el dinero jamás lo habría tocado. Pero más que eso, te habría ofrecido mi ayuda si la necesitabas, en lugar de pensar en cómo tu dinero podía ayudarme a mí. Eso es crecimiento, hijo. Danny me miró con los ojos húmedos. Papá, ¿podemos empezar de nuevo? ¿Puedo aprender a ser el hijo que mereces? Danny, siempre fuiste el hijo que merecía. Solo tuve que enseñarte cómo convertirte en el hombre que te crié para ser. ¿Y cómo hacemos eso? Una conversación a la vez. Una elección a la vez. Un acto de servicio a la vez. Me gustaría eso, dijo él. Bien. Porque hay 47 exalumnos míos en esta ciudad que quieren conocer al hijo de su profesor favorito. Y quiero que conozcan a un joven del que pueda sentirme orgulloso. ¿Y si no me aceptan? Danny, el carácter no tiene que ver con si otros te aceptan. Tiene que ver con si tú puedes aceptarte a ti mismo. Estoy trabajando en eso. Bien. Yo también. Nos quedamos en silencio unos minutos. Padre e hijo. Veterano y civil. Maestro y alumno. Finalmente, Danny habló. Papá, ¿me contarías sobre Irak? Sobre tus alumnos. Sobre tu trabajo en el Pentágono. Quiero entender quién eres realmente. Sonreí. Me encantaría, hijo. Me encantaría mucho.